Saludos cordiales para todos en este 7º Congreso Internacional Multidisciplinario de Ciencia Latina. Soy la Magíster Rosa Julia San Inés Ordóñez y conjunto a mi compañero, el tecnólogo Juniker Avedaño Vera, le vamos a exponer el tema víctimas colaterales del femicidio. La violencia estructural contra las mujeres y las diversidades tiene su máxima expresión en el femicidio y sus consecuencias repercuten a nivel psíquico y social, entendiéndose a víctimas indirectas, en este caso las colaterales. La violencia se describe como un proceso de transgresión hacia la integridad de otro, lo cual se expresa a partir de distintas manifestaciones conductuales, como la indiferencia, el abandono, el maltrato verbal, el maltrato físico, la sumisión, agresión física y el homicidio. Bajo dichas paradigmas existen diferentes manifestaciones de estas en diversos ámbitos sociales, institucionales e intrafamiliares, por menciones algunos. La violencia de género se define como el ejercicio de la violencia que refleja la asimetría entre las relaciones de poder entre varones y mujeres. Y es que perpetuada por la subordinación y valorización del concepto femenino frente al masculino. El femicidio es un fenómeno que embarga en su primer momento el asesinato de mujeres en manos de hombres derivado del hecho de ser mujeres, apostada más tarde para caracterizar el motivo con tintes de bisonía. Es decir, se presume que la mayoría de estos actos devienen del desarrollo de construcciones sociales derivadas a la ideología patriarcal. La extensión del efecto que el femicidio tiene a nivel social debe ser contemplado en un primer momento en los integrantes de un círculo familiar, quienes pueden ser acreditados jurídicamente como víctimas indirectas, en este caso, víctimas colaterales. Este impacto también afecta a las víctimas, quienes sufren las consecuencias de la violencia de género. Estas personas cercanas a la víctima experimentan las consecuencias devastándose en este delito. Por lo tanto, es esencial comprender y abordar el impacto de estas personas a fin de brindarle el apoyo estatal necesario mediante la implementación de medidas de reparación integral. Reconocer y atender a las víctimas colaterales es fundamental para una respuesta efectiva y una búsqueda de justicia más amplia en los casos de femicidio. Aunque es evidente que los daños impactan en primer lugar a las mujeres víctimas del delito de femicidio, sea este consumado o en grado de tentativa, estas personas incluyen principalmente a familiares cercanos, como hijos, padres, hermanos, parejas actuales o anteriores de la víctima, así como amigos íntimos y miembros de la comunidad. Incluso estos efectos se pueden impedir hasta involucrar a 3 núcleos familiares, ya que se incluye a la familia del sujeto activo del delito del femicidio. Se considera como víctimas colaterales únicamente a los hijos, a los padres y cualquier familiar que se considere como dependiente de la víctima del femicidio. Este grupo de personas son quienes se encuentran en un estado de doble vulnerabilidad, pues no solo enfrentan la pérdida de un ser cercano o querido, es importante en su vida, sino que también adquieren un sentido de falta de protección por parte del Estado, pues su vida se ven afectada por amenazas, omisiones y el mal manejo de la justicia en muchos de los casos.
Las víctimas colaterales, hijos, son los niños, niñas y adolescentes de la víctima de femicidio. Son uno de los grupos más vulnerables y afectados por esta forma de violencia, las cuales tienen que enfrentarse a una situación extremadamente difícil, ya que tienen que lidiar con la pérdida de una madre, con las consecuencias emocionales y psicológicas que se derivan de un acto tan traumático. El femicidio tiene un impacto duradero en la vida de los niños, que experimentan sentimientos de dolor, tristeza, confusión y abandono, pues sin duda alguna la pérdida que sufren estos menores representa un quebranto en su derecho, como es la salud y la protección y la educación. También tenemos como víctimas colaterales los padres de la víctima de femicidio, que implica enfrentar una serie de dificultades emocionales y psicológicas, como trastorno del sueño y de la alimentación, así como síntomas de depresión. Muchos pueden depender de medicamentos ansiolíticos y antidepresivos para lidiar con este dolor. Además, es común que descuiden su propia salud y se refugien en el consumo de alcohol como forma de escape del dolor que están pasando, pues, ¿no? El aislamiento social y la necesidad de cuidar a los hijos de la víctima también aumenta la carga emocional que lleva sobre todo en los hombros de los padres de las víctimas de femicidios. Le doy paso a mi compañero tecnólogo Juniker Avendaño para seguir con la exposición. De mi parte, gracias. Saludos. Continuando con esta ponencia, en cuanto a los resultados, tenemos que, según la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, en el 2023 se registraron en Ecuador 323 muertes violentas por razones de género. Desde el 2014, que entró en vigencia el COIP y se tipificó el femicidio en el Ecuador, se contabilizan 1.698 casos. Entre las víctimas que hubieron el año pasado, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo, 108 de las víctimas eran madres, por lo que se estima que alrededor de 187 menores quedaron huérfanos. De igual manera, en un estudio realizado por la Fundación Aldea y UNICEF, cuyos resultados de este estudio, el cual se llama Esperando el Verano, trayectorias de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio en el Ecuador, se obtuvieron los siguientes datos. Los efectos del femicidio en las familias y particularmente en la niñez y adolescencia son devastadores desde todos los ámbitos de su vida y dejarlos en mayor situación de vulnerabilidad. 2 de cada 10 familias señaló que las niñas, niños y adolescentes tienen alguna enfermedad. El acceso a servicios de salud es ilimitado. Más de la mitad, el 55%, no recibe atención en salud mental. Si bien continúan estudiando, solo 2 de cada 10 niños, niñas y adolescentes permanecieron en las mismas instituciones educativas luego del femicidio. La mayoría cambió de casa y 1 de cada 10 fue separado de sus hermanos. 7 de cada 10 familias no tienen ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Casi la mitad de las familias tuvo problemas para pagar los alimentos en las últimas semanas. 6 de cada 10 familias
que acogieron a los niños y niñas no han recibido acompañamiento o asesoría. El 51% de las familias consultadas sí conocen y reciben el bono de orfandad. 38% no lo recibe o conoce y el 11% no respondió. Este estudio evidencia que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes víctimas de femicidio están bajo el cuidado de mujeres, especialmente de las abuelas, en el 46% de los casos. La manutención y el cuidado se vuelve aún más difícil para las cuidadoras que tienen mayor edad. Preocupa además que si bien el 70% de las familias encuestadas afirmó la custodia legal, solo el 41% completó el proceso legal para obtener la custodia definitiva. Como conclusión, el estudio de las familias de víctimas de femicidio pudiese resultar en el desarrollo de modelos de intervención que permita un mejor soporte psicológico, jurídico y social. La violencia de género no solo es un fenómeno particular de agresión a las mujeres, sino un problema crítico del sistema sociocultural que rige al país y que denota una ideología de dominio y poder. Por tal motivo se sugiere que no solo se involucre el Estado en la institucionalidad de género para el desarrollo de políticas públicas, sino que se contemple la participación activa de asociaciones civiles y de los propios afectados en la promoción y ejercicio de los derechos humanos de las víctimas, invisibles para generar estrategias que busquen brindar una atención integral de manera eficaz, eficiente y oportuna, a fin de que puedan volver a crear un nuevo proyecto de vida que no solo se guíe en la búsqueda de la justicia, sino que permita cambiar su perspectiva de su modo de vida. Muchas gracias.